Bueno, pues nada, ya tenemos aquí al ministro de Consumo de todos los españoles y de todas las españolas, y que bajo mi punto de vista ha defendido lo que la mayoría de ciudadanos le gustaría que se defendiese. Así que bueno, lo primero, darte la bienvenida. Alberto, ¿cómo estás llevando estos días de ajetreo? ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Muchas gracias por la invitación. Es un placer poder estar aquí. Y nada, la verdad que, bueno, pues con el ánimo y la energía que procede en estos momentos que evidentemente ocupan bastante atención mediática y desde luego también pues ocupan bastante energía. Pero bien, bien, estamos bien. Bueno, yo creo que eres la persona que ha batido todos los récords del mundo de petición de dimisión, ¿no? Es decir, yo, incluso las más surrealistas, ¿no? Porque este surrealismo a la hora de pedir dimisiones no es nuevo, ¿no? Yo creo que recuerdo algunas, por ejemplo, en la boda, cuando te casaste, ¿no? Hace unos años, bueno, recientemente, no hace tantos años, yo vi imágenes que estabas, pues, salía de fondo, no sé si estabas en una terraza tomándote algo y salía de fondo la playa y dice, bueno, mira, este comunista que no dimite disfrutando del capitalismo, ¿no? Por ejemplo, ¿no? O porque en la boda hubiera carne, ¿no? O, bueno, ya lo último que hemos visto es el ganadero que veíamos, dice, no, no, es que Garzón debe dimitir. Ahora, si va a criticar las macrogranjas y va a hacer algo contra las macrogranjas, le apoyaremos. Y ya, es decir, llegamos al surrealismo total. Bueno, no sé, te quería preguntar por esta virtud, ¿cuál es tu secreto? Bueno, ciertamente yo creo que vivimos en una época en la que esto está normalizándose, es decir, lo habéis tratado muchas veces, estamos viviendo una época de desinformación, pero orientada, es decir, no es una desinformación azarosa o arbitraria, sino que está dirigida, tiene un propósito, es una estrategia política. Esto que fue inaugurado por las extremas derechas en la época reciente, internacionales, tipo Trump o Bolsonaro, que han crecido al calor de las fake news, al calor de los bulos, al calor de las mentiras, consiste básicamente en tejer relatos falsos, de difícil contrastación en muchos casos, pero en otra fácilmente, pero en cualquier caso con los mismos efectos, que consisten en marcar la agenda de los grandes medios de comunicación, marcar la agenda de la política en general. Y eso les permite que una, como se suele decir con ese refrán, una mentira mil veces repetida, pueda parecer, parafraseando ese refrán, pueda parecer verdad en el imaginario de la gente. Y como estamos acostumbrados, desgraciadamente, a sufrir, especialmente los compañeros de Podemos, cuando ese bulo se pone en marcha, tiene una difusión enorme, una difusión que llega prácticamente a todas partes, pero cuando se corrige, cuando se encuentra cuál es la realidad, la difusión ya no es tal y por lo tanto al final lo que queda es un pozo de mentira que la gente cree que es verdad. Y en esto consiste básicamente la estrategia de la extrema derecha y de la derecha que quiere parecerse a la extrema derecha, en este caso el Partido Popular. Por eso básicamente se limitan a pedir dimisiones permanentemente. En este caso, pues soy yo, igual que lo llevo siendo en bastante tiempo, pero no soy ni mucho menos el único y quizás ni siquiera el que más. Lo que ocurre aquí es que se va compitiendo al límite. Por lo tanto, estamos compitiendo en hipérboles, en exageraciones. Lo vemos con el discurso político, lo vemos con los conceptos gruesos, gobierno traidor, gobierno ilegítimo, gobierno criminal. Entonces, al final van compitiendo en exageraciones porque creen que eso es lo que genera la posibilidad de difundirse con más facilidad. Por lo tanto, la petición de dimisión yo la integraría dentro de una estrategia muy preconcebida, muy dirigida. Bueno, a lo mejor son pocos los ataques que recibe en cuanto a números, pero cualitativamente son tremendos, ¿no? Sí, son brutales. Bueno, te quería hacer una pregunta. No sé si has visto la película, precisamente relacionado con esto que estabas comentando, la película de No mires arriba, ¿no? Que un poco se vincula. No sé si la has visto. Bueno, me La he dices que visto, la sí. he visto, la he Bueno, yo visto. creo que es un retrato, bueno, desde la comedia, pero precisamente yo creo que retrata un poco de esto. Pero antes de que entraras, yo decía que esto es un no mires arriba de libro, ¿no? Es decir, tú en este caso, a través de la entrevista de Guardian, pero a través de toda tu trayectoria, por lo menos desde que eres ministro de Consumo, has repetido pues los peligros que tiene, no solamente para la salud, sino para el planeta, pues ciertos tipos de consumo o de actividades que son de consenso total. ¿Vale? No sé qué porcentaje podría estar fuera de este consenso, en el cual pues hay que hacer ciertas reducciones
o tener ciertos controles. Y en la película, a la chica, a la científica que descubre este meteorito, en cuanto dice eso, no sé, creo, no sé, hubo varias escenas, pero creo que le ponen un saco en la cabeza, la sacan, dice, no sé si la llevan a un búnker o algo así para que desaparezca, y en redes empiezan a hacer una campaña de ridiculización hacia ella. No sé si te has sentido un poco identificado con ese personaje de la película. Bueno, desgraciadamente lo que está ocurriendo en nuestras sociedades está descrito de manera paródica, pero muy aguda en esa película, porque como han dicho los guionistas y los propios actores, es una película que critica la relación que tienen las sociedades modernas, en particular con la ciencia, pero muy específicamente con la crisis ecosocial, ¿no? El cambio climático, pero que se le podría sumar la pérdida de biodiversidad, la contaminación, todo lo que es en última instancia las consecuencias de un modelo de producción y consumo que es insostenible, que los científicos llevan décadas alertando de que no solo es insostenible en términos sociales, sino que lo es en términos, por lo tanto, ecológicos, biológicos, porque hemos superado la biocapacidad del planeta y que tenemos que cambiar ese modelo de producción y consumo. Pero claro, cambiar ese modelo de producción y consumo implica afectar, por una parte, a la cotidianidad y por otra parte a las estructuras de poder. Y por eso hay un deseo ferviente de estar ciego ante la crisis ecosocial. Yo creo que eso se refleja muy bien en la película, insisto, siempre a través de símiles o de metáforas, pero que en cierta medida cada vez que hablamos de la crisis ecosocial en nuestro país, sabemos que hay una parte que es tolerable, que son los grandes discursos, desarrollo sostenible, transición ecológica, todo eso en nuestro país al menos está aceptado incluso por gran parte de la derecha. Pero cuando lo bajas a lo concreto, cuando hablas de las medidas específicas y que naturalmente van a afectar a cambios de hábitos de consumo, cuando van a cambiar la estructura de poder y económica de nuestro país y que es necesario hacerlo para poder efectivamente ejercer y ejecutar una transición ecológica, es cuando ya entonces empiezan los deseos de ceguera, ¿no? Y por lo tanto, pues esa ceguera consiste básicamente en negar al emisor. Estamos viendo una deriva muy peligrosa del Partido Popular hacia el negacionismo climático. Ayer mismo el candidato de las macrogranjas, Mañueco, decía que no existían las macrogranjas, pero al mismo tiempo lo que estamos viendo es una forma de caricaturizar a la ciencia, y quizás la mejor expresión de eso es entender que lo que yo he dicho no ha sido nunca polémica cuando lo han dicho los científicos. Quizás porque, desgraciadamente, pues no tenían el altavoz que tiene un ministro del gobierno. Y, sin embargo, lo que yo he dicho no es innovador, ni ahora, ni desde que soy ministro de Consumo. El problema es que gracias a que lo digo desde mi posición y a que además hacemos normas acompañando esas declaraciones, se convierte en una polémica para determinada gente, cuando no es sino lo que dice la ciencia. Entonces sí que tenemos un reflejo muy claro de quienes, no necesariamente para ser negacionista climático hace falta decir que el cambio climático no existe. Pues puedes decir que el cambio climático existe, pero si no haces nada, para mí también eres un negacionista climático. Claro. Bueno, el motivo que me puse en contacto contigo es cuando vi que mencionaste el hilo. Bueno, hice luego varios, pero en ese hilo fue el retrato del tercer día. Pero yo recuerdo, incluso antes de empezar a hacer el hilo, que yo ya te escuché a ti el diagnóstico, ¿no? Te llegué a escuchar cuál era el origen, que lo había difundido, etcétera, incluso antes de lanzarlo. Pero te quería preguntar en qué momento fuiste consciente de que estabas recibiendo un ataque de desinformación. Es decir, ¿cuál fue tu chivato y cuál fue lo que a ti te llamó la atención y dices, oye, esto viene fuerte y viene por aquí? Bueno, probablemente porque la experiencia ya nos ha otorgado una especie de anticuerpos en forma de intuición de cómo funcionan las cosas. Cuando el 3 de enero, bastantes días después de la entrevista, hay que decir que es una entrevista que se realiza el 14 de diciembre, se publica el 26 de diciembre, el día después de Navidad. La lee muchísima gente porque así están las visitas, pero pasa desapercibida en cuanto a grandes titulares. Además, no se dice en esa entrevista nada que no se haya dicho previamente. Es una entrevista que está preparada para que el público inglés pueda entender lo que estamos haciendo. Por lo tanto, no hay ninguna novedad, no hay ninguna noticia en el sentido mayúsculo de la palabra. Y cuando el 3 de enero, días más tarde, aparece el candidato del Partido Popular en Castilla y León, el señor Mañueco, que acaba de provocar las elecciones
sacrificando a su socio de manera desleal y adelantándose a lo que parece ser que podrían ser noticias judiciales que afectan a su partido y adelantando por lo tanto las elecciones, cuando veo que lo que hace es publicar un tuit totalmente malicioso, totalmente tergiversado del origen de la noticia, pero sobre todo que lo que hace es enlazar a una página web de la industria cárnica, porque yo no la conocía, pero en el momento en el que entro voy a ver quiénes somos y empiezas a investigar y te das cuenta de que es del lobby cárnico y que lo que están haciendo es torcer mis declaraciones en las que yo decía que la ganadería extensiva, social y familiar era sostenible y era necesario protegerla, e incluso decía en Castilla y León, que es una de las regiones donde eso se caracteriza, pero que además la amenaza de ese modelo ganadero eran las macrogranjas, cuando eso que es lo que yo efectivamente digo, se trocea para que parezca que la crítica a la parte de la macrogranja es la crítica al todo de la ganadería, es cuando me doy cuenta de que son realmente detrás, sin hacer el análisis que tú hiciste después, que fuiste quien lo concretó y le dio el rigor necesario, ya intuía que ahí lo que había era los intereses de las macrogranjas tratando de hacer pasar sus intereses específicos por los intereses del sector y poniendo en marcha un bulo propio de esta época de desinformación y que por las fechas, por la naturaleza del mensaje, pues tuvo una extensión enorme y poniendo de relieve, pues evidentemente, otra vez más la fuerza de la desinformación y la fragilidad de los filtros para evitar que este tipo de procesos sucedan. Bueno, hay diferentes teorías, digamos, el timing yo creo que es importante. Ahí hago un repaso. De hecho, el lunes que estuvimos analizando todo, vimos la gráfica de cómo fue la evolución de la conversación. El día 3 se lanza tanto un bulo que hubo contra Irene Montero por una pregunta de alguien que era diputado de Ciudadanos, que se fue y empezó a ser diputado es decir, se cambió de partido a un programa, bueno, al canal de Negre Estado de Alarma, que es colaborador y hace como un artefacto de hacer preguntas, bueno, lanzando bulos para que sea un artefacto comunicativo. Y también el día 3 se hace la publicación en esta web de empresas cárnicas con el título ad hoc y, digamos, el día 4 explota. Precisamente el día 3 a la tarde sale un caso de corrupción de Zaplana, que luego el día 4 se amplía, donde se descubren 16 millones de euros blanqueados por 4 empresas de los testaferros de Zaplana, y esto ya sí se sabía, y salen públicos los datos de empleo y de bajada de paro del mes de diciembre y por lo tanto de todo el año, batiéndose el récord del año 2021. Esa sincronización y luego viendo la gráfica cómo tiene un gran pico lo del paro y luego desaparece, se entierra y bueno, Garzón empieza a subir sin la palabra macrogranja empieza a aparecer 2 días después, que por lo que yo creo que cambia la cosa. Pero luego también está que las primeras cuentas que empiezan a difundir esa web ad hoc de empresas cárnicas con el titular son cuentas del PP, de Castilla y León, también alguna de Vox, pero principalmente de ahí. Y luego ya el día 4 se expande a todo el país. ¿Cuál crees tú que es la teoría? ¿O es un totum revolutum? Es decir, ¿apuestas más por una, apuestas por la otra? ¿O bueno, o todas, en la suma de todas? Es difícil saberlo. De momento partimos de lo que es la descripción que tú acabas de hacer con acierto. Coinciden en el tiempo. Y esa coincidencia es difícil saber si existe además causalidad, si una cosa lleva a la otra. Lo que sí está claro es que el Partido Popular aprovecha esa noticia para tapar otra serie de noticias que le resultan más inconvenientes. Al final, nosotros como ciudadanos tenemos unos límites de atención y por lo tanto distribuimos nuestra atención en función también de la disponibilidad. Si nos abruman con un determinado tipo de noticias, probablemente eso significa que dejamos de atender otras noticias. Y eso es un poco lo que pasó en ese momento cuando se dejó de atender a los datos del paro, que habían sido positivos, que había ofrecido el Ministerio de Trabajo, que se producían en unas fechas donde normalmente los medios de comunicación tienen pocas noticias que ofrecer de política nacional, porque se va a medio gas y entonces se produjo esta circunstancia. Desde luego,
siempre va a ser curioso, como mínimo, que este bulo se produzca bastantes días después. No vamos a poder saber, en mi opinión, cuál es la causalidad, porque los protagonistas no nos lo van a querer decir, pero sí que es un bulo, eso está claro, está construido ad hoc, tergiversando para que las macrogranjas y el poder de las macrogranjas, que no tiene valor de defenderse a sí mismo, no es que las macrogranjas salgan y digan, las grandes empresas de macrogranjas y digan, es que este modelo funciona, este modelo es necesario, el de las macrogranjas. Como no tienen valor para hacer eso, al final tratan de usar el único instrumento que tienen, la mentira, el confundir a la población. Y eso se produce un 3 de enero, muchos días después. Y eso, pues sabemos que coincide en el tiempo con el aprovechamiento de ese material por parte de los partidos políticos de derechas. No creo que podamos ser capaces de descubrir qué relaciones más hay, pero sí que desde luego es una utilización burda de las derechas de una información que es un bulo y es una mentira, y que cuenta con muchos cómplices, evidentemente, claro, en las diferentes tertulias, en los diferentes lugares de medios de comunicación que no funcionan como filtros, como debería ser, en teoría, el ejercicio crítico del periodismo, que es sencillamente mirar si efectivamente eso es verdad o es mentira. Hubo muchísima gente que sí lo hizo, pero hubo también muchísimos que no lo hicieron, y al no hacerlo, pues el bulo se difunde y el bulo pues llegó a donde llegó, y efectivamente la contraprogramación que tratamos de hacer para enfrentar ese bulo pues tuvo dosis de éxito, porque conseguimos volver con dificultad, pero conseguimos volver a debatir de lo que sí había dicho yo, y es cuando se introduce de nuevo el tema de las macrogranjas. Por lo tanto, desnudamos el bulo que seguía circulando, pero lo desnudamos y empezamos a poder hablar de lo que verdaderamente había que hablar, que era el contenido original de la entrevista. Y eso es lo que, en mi opinión, está permitiendo que el debate cobre otras características, y la ironía de la vida es que se está hablando más de las macrogranjas debido a esto que en ausencia de esta situación. Sí, te lo comentaba al principio, hay algo que agradecerte, es decir, puede ser criticable, no sé, tu moderación o tocar ciertos temas que son incómodos, o también dicen que a veces tienes el don de la inoportunidad de hablar de ciertos temas, pero es decir, todo lo que sea criticable, yo creo que tanto con el tema del descenso de consumo de carne, y bueno, creo que el derrape que tuvo también el presidente con el tema del chuletón al punto y todo esto, al final se habló de esto, y cuando se habla con toda la información, como está pasando sobre todo en este caso, que es todavía más masivo el apoyo, por lo menos creo que no hay nadie que defienda las macrogranjas menos los fondos de inversión que sacan beneficios, ¿no? Porque la verdad es que en el balance hay como muy pocos ítems positivos con el tema de las macrogranjas. Pero yo te quería preguntar, porque evidentemente esto parte, y eso se ve en el origen, pues seguramente por empresas relacionadas con las empresas de macrogranja, ¿no? Los fondos de inversión o lo que sea, con una empresa especializada en comunicación para estas empresas cárnicas, pero esto es lanzado por cuentas de derecha, principalmente PP, PSOE, pero llega un punto, ¿vale? Que el tercer día por ahí que cargos muy importantes, bueno, presidentes de comunidades autónomas del PSOE llegan a comprar el bulo totalmente y pedir tu dimisión, pero incluso se da la coincidencia de que o bien por sus políticas, o bien por sus declaraciones, o incluso por su actividad en redes sociales, han sido activas contra las macrogranjas. No sé si esto te sorprendió, te dolió, le das una explicación, y ya no te hablo solamente de Lambán y de Paje, sino de cargos del gobierno que dijeron que tú hablabas en tu nombre y no en nombre del gobierno, cuando tu postura, y luego lo veremos, pues es la postura del gobierno. ¿Qué opinas de esto? No sé si esto es lo que más te dolió, lo que te sorprendió, o qué explicación le puedes dar. Bueno, a mí sorprender no me ha sorprendido absolutamente nada de lo que ha sucedido. Me ha ocupado y me ocupa mucho tiempo, mucha energía, como es lógico, pero no me sorprende, porque sabemos que cuando decidimos aprobar normas como fue el Real Decreto de Flexibilización para favorecer la ganadería extensiva, social y familiar frente a las macrogranjas, sabemos que cuando hacemos eso y hacemos los diferentes diagnósticos y damos las opiniones y las explicaciones de por qué hacemos eso, sabemos que estamos afectando a las grandes empresas y que esas grandes empresas van a responder. Eso lo sabíamos, y sabemos que se trata de grandes empresas con mucha capacidad de influencia, con mucho poder, con muchos recursos, y sabíamos que eso iba a poder suceder. Entonces, prácticamente todo lo que ha sucedido estaba dentro de lo posible, de lo esperable. Lo que sí ocurre es que una vez el evento está disparado, está desatado, una vez el bulo no ha encontrado
frenos y una vez el bulo está tan extendido, se introducen nuevos actores que además seguramente muchos de manera involuntaria, otros de manera voluntaria, que tienen diferentes motivaciones. Cuando se produce esa contradicción entre dirigentes y presidentes de comunidades autónomas que están haciendo una cosa en su gestión pública, que es la misma de lo que yo he dicho, pero aún así salen en contra de mi posición, sabiendo que se trata ya de un bulo, es decir, cuando ya no se puede argumentar la falta de información veraz, estamos hablando ya de la política desconectada de la razón y la política desconectada de la verdad. Y esto es quizás la enseñanza más triste de este episodio, que no es ni el primero ni desgraciadamente será el último. Y es que esto no tiene nada que ver con quién tiene razón o quién no tiene razón. Esto no tiene nada que ver con que si es verdad o es mentira, porque todo el mundo sabe que lo que yo dije es verdad. Esto tiene que ver con juegos de poder. Esto tiene que ver con que esa gente que salió a dispararme, aunque hacía lo mismo en sus territorios, siempre fue casualmente la misma que estuvo en contra del gobierno de coalición y por lo tanto encontraron allí una oportunidad política para sumar a su tesis de que el gobierno de coalición no debería seguir. Entonces, igual que la derecha, pues sabiendo, porque la derecha no es ignorante, la derecha sabía que era un bulo, lo utiliza a su propio beneficio y lo sigue utilizando incluso sabiendo que sigue siendo un bulo y que es mentira, pero les parece oportuno. Es esa desconexión con la verdad, con la razón, incluso diría con la moral. Es sencillamente un ejercicio para intentar desgastar y atacar al gobierno de coalición. Tan simple como eso, la política con minúsculas. Sí, bueno, también vimos que incluso el presidente del gobierno dio una entrevista en la cual se habló del asunto, creo que fue en la cadena SER, y no llegó a nombrar en ningún momento el tema de... Bueno, habló que fue lamentable el episodio, etcétera. Entonces yo te voy a poner un vídeo, no sé si lo vas a poder ver, pero seguro lo conoces, un vídeo de Pedro Sánchez del 2019. Lo voy a poner para quien no lo vea, es posible que ya lo hayan visto. Creo que te refieres y luego te voy a hacer una pregunta, ¿vale? Son 30 segundos nada más. Vale, lo tenemos por aquí. Lo vamos a poner desde el principio y luego te hago la pregunta. Pues tienes razón, Lara. Todos tenemos la responsabilidad de abordar la crisis climática, la crisis ecológica y actuar con urgencia para proteger a las generaciones futuras, a las generaciones que están por venir. Y debe ser ahora. Debemos reflexionar sobre la reducción del consumo de carne, apostar por la ganadería ecológica, una ganadería a menor escala, de gran valor ambiental, social, y que además genere empleo en el medio rural, que es también uno de los principales desafíos que tenemos. Alimentos seguros, mejores, más sanos, más respetuosos con el medio ambiente. Esa es nuestra propuesta. Bueno, me imagino que conoces el vídeo al que te refieres. Te quería hacer la pregunta. No sé si lamentas las declaraciones de Pedro Sánchez o no estás de acuerdo con la postura que defiende el gobierno. Pedro Sánchez, refiriéndose a lo mismo que tú hablaste. Bueno, el vídeo lo que viene a reflejar es que lo que yo he dicho era algo conocido por la ciencia de hace mucho tiempo, y no solo por la ciencia, sino por dirigentes políticos que forman parte del gobierno. Por lo tanto, cuando me han preguntado a mí que si iba a rectificar o que si me arrepentía de lo que había dicho, yo siempre he dicho lo mismo. He dicho, es que yo estoy absolutamente convencido de lo que estamos haciendo. Yo estoy absolutamente convencido de que debemos tener el valor de traducir la ciencia, la evidencia científica en políticas públicas y por lo tanto hay que llevarlo al debate público y hay que convertirlo en normas. Y esto es la posición además de la Comisión Europea, de las instituciones europeas en general. Es lo que aparece en los documentos estratégicos del gobierno, en la estrategia España 2050, es coherente con los objetivos de la Agenda 2030, es algo que ya se había dicho antes, como acabáis de escuchar, y por lo tanto yo estoy tranquilo con esa posición, porque además creo firmemente en ello. Creo que vivimos una crisis ecosocial, vinculándolo con lo que me preguntabas antes de la película, que tenemos que abordar, que tenemos que ser valientes y que quizás no hay mayor convicción que esa, ¿no? La de hacer cosas para que el mundo que le quede a nuestras hijas sea habitable. No hay mayor convicción ni mayor fuerza para actuar que esa misma. Entonces, a partir de ahí, las declaraciones que haga la gente a lo largo de esta polémica, pues para mí tienen un valor distinto. Para mí lo importante es, y por lo que yo rindo cuenta, es mi propio trabajo. Por eso cuando me han preguntado, yo he dicho, seguimos hacia adelante y aquí continuaremos y además aprovechamos el espacio público para seguir haciendo pedagogía y explicando lo que estamos haciendo desde el Ministerio y desde el Gobierno.
Sí, digamos que si hay algo que reconocerte, yo creo que aquí yo podía estar de acuerdo todo el mundo, hasta la gente de Vox, que si hay algo que has demostrado en bueno, en estos días, ¿no? Que yo creo que la presión ha sido bastante grande, es que bueno, has sido totalmente firme. Si tienes una buena rodilla, no te han temblado en ningún momento, y a pesar bueno, es que yo creo que ha pedido dimisión o te ha criticado por lo menos en una parte del tiempo, prácticamente menos la gente más cercana de Unidas Podemos y algunos medios, ¿no? Que también hay que reconocer el valor, ¿no? Varios medios que entre todos se ha ido sumando una bola, la gente ha ido conociendo y se ha ido, bueno, creo que sumando una reacción contraria, incluso te dirá de indignación al ver un poco el papelón que han hecho cada uno. Y precisamente ponía antes de que entraras, Alberto, ponía una encuesta que se sumaron más de 8.000 personas en televisión española que le hicieron en directo para ver quién defendía tu postura. Y el resultado fue que más de un 68% apoyaba tu postura. Entonces, claro, sorprendía como una postura que al final está defendiendo como solamente Unidas Podemos y tenía más de un 68% de apoyo por menos de un 32% en la que estaba PP, PSOE, Ciudadanos y Vox. En realidad no están así, porque en realidad todo el mundo está en contra de las macrogranjas, pero es como esto... no sé si te da un halo de esperanza a que la verdad, es decir, el ser firme y defender la verdad y las convicciones que uno tiene a pesar de las presiones, a la larga, digamos, nos da esperanza ante estas estrategias de desinformación. Bueno, nos da esperanza porque hay que enfrentarlas, hay que enfrentarlas. No podemos caer en el marco del adversario de la democracia, del adversario de los debates razonados. Si el marco hubiera sido el del bulo, que era la ganadería frente al gobierno, la ganadería frente a Garzón, probablemente la mayor parte de la población estaría del lado de la ganadería. Esto es así, por eso se difunde el bulo. Pero es un bulo, porque eso que argumentan no lo dije yo en ningún momento, ni lo ha dicho nadie realmente. Entonces, cuando desnudamos, cuando deshacemos ese bulo y vemos lo que hay de fondo, y el marco es las macrogranjas frente a la ganadería extensiva, social y familiar, pero también frente al propio planeta y frente a las sociedades del mundo rural que se están enfrentando, entonces es cuando el campo político se distribuye de otra manera y cuando encontramos que la mayor parte de la población apoya la posición que nosotros estamos teniendo. Pero ¿cómo pasas de un marco a otro? Pues eso es lo que disputas desde el momento en el que el bulo está circulando. Y ahí depende de la actuación de determinados actores que con valentía son capaces de enfrentarse a ese tsunami de mentiras y de bulos y de desinformación. Y ha habido muchos que han hecho ese ejercicio periodístico y hay muchos que han sabido salir adelante. A mí he hecho lo que me correspondía, es decir, en política y sobre todo cuando estamos aquí en primera línea, tienes que decir la verdad, tienes que enfrentarte a determinados poderes y en el momento en el que doblas la rodilla, en el momento en el que te dejas atrapar por cualquier dinámica y que no es difícil caer en esas dinámicas porque tienes una gran responsabilidad y siempre te pueden temblar las piernas, estás perdido. Porque nosotros estamos aquí de manera contingente para llevar a cabo una serie de programas, de principios, una serie de políticas públicas y eso nosotros en el Ministerio de Consumo lo tenemos claro porque además nuestros interlocutores, como decía antes, son grandes empresas que se oponen normalmente a los procesos de transformación, no por maldad, sino porque sus intereses económicos están en juego. Nos pasó cuando fueron las casas de apuestas, fue difícil ese proceso, fue muy difícil porque hablábamos de 400 millones de euros que ingresaban medios de comunicación, que ingresaban la liga de fútbol, los equipos de fútbol y nos llevaron a tribunales y trataron de ejercer ese tipo de presión que es legítima, pero porque es parte de la democracia, son grupos de presión como pueden ser cualquier otro, pero que te hace difícil tu trabajo. Pero si no recuerdas para qué estamos aquí, al menos los que venimos de donde venimos, evidentemente pues al final no se avanzaría absolutamente nada. Entonces yo hice lo que me correspondía hacer desde mi visión política, pero afortunadamente hay que darle las gracias a una gran parte del periodismo que hizo lo que le corresponde como profesión, que es, como dicen aquello de que si hay uno que dice que llueve y otro que dice que no llueve, lo que le corresponde al periodista es mirar si está lloviendo. Desgraciadamente también hubo periodistas que no miraron a ver si llovía, simplemente se dedicaron a trasladar el bulo a otras esferas, haciendo más difícil la democracia en nuestro país. Se nos acaba el tiempo porque tenemos un compromiso y tú tienes otros familiares que tienes que cumplir, pero no me gustaría que nos fuéramos sin
hacerte mención que, por ejemplo, el Partido Popular, digamos, ahora ya en el proceso electoral, digamos, lo que sale en el telediario es el portavoz del Partido Popular con ciertas vacas de ganadería extensiva, ¿no? Con pequeñas, si no van a las macrogranjas a hacer campañas, sino que van ahí a hacerse la foto. Pero sí que me gustaría, porque es importante defender la ganadería extensiva y no las macrogranjas, es decir, cuáles son algunos de los elementos que creo que es donde hay que centrar el debate y que lo vamos a tener ahora con ganaderos y con gente y con agricultores. Y precisamente hay una ley que yo creo que Unidas Podemos, también el PSOE, pero Unidas Podemos ha hecho mucho peso, que es la ley de cadena alimentaria, por la cual agricultores y ganaderos se movilizaron porque esta gran industria lo que hace es tener un precio que no es decir, que donde no pueden ser competitivos y donde quedan fuera de mercado estos pequeños productores ganaderos y que PP y Vox ha votado en contra, ha votado en contra de esos pequeños productores. ¿Por qué la ganadería extensiva es positiva para el arraigo en el mundo rural y por qué digamos que las macrogranjas son negativas? ¿Cuáles son los elementos más negativos? Pues el elemento diferencial entre lo que podríamos llamar ganadería extensiva, social y familiar frente al modelo de las macrogranjas, que es el modelo de máxima exponencial, la visión más extrema de un modelo industrial, es que este segundo modelo, el modelo de las macrogranjas, es un modelo que se basa en una producción masiva, una producción rápida y una producción lo más barata posible. Para eso utiliza una serie de inputs, como puede ser el pienso para alimentarlos o los medicamentos, antibióticos, que están todos destinados para que ese sistema funcione de la manera más rentable posible. Eso tiene una serie de costes ecológicos importantes en lo que es la cadena de valor de producción, porque frente a la extensiva, que tiene en el modelo ecológico, por ejemplo, tiene sus pastos y las vacas o cualquier otro tipo de ganado, digamos, se alimenta de ahí. En el otro, pues tienes un proceso mucho más largo, donde tienes que importar el pienso, donde son piensos que se utilizan para un engorde más rápido, y todo eso pues son emisiones de gases de efecto invernadero, una serie de costes ecológicos. Pero además, lo que tenemos es que este modelo industrial no genera puestos de trabajo y, sobre todo, desplaza la ganadería social, familiar y extensiva. ¿Por qué? Pues porque consigue unos precios mucho más bajos, porque satura el mercado con una carne muchísimo más barata y de una calidad muy distinta, y eso hace que a la ganadería social, extensiva y familiar les resulte muy difícil subsistir, y precisamente esa ganadería social, familiar y extensiva es la que arraiga en el terreno y que no tiene efecto ecológico o efecto ecológico neutro, mientras la ganadería de las macrogranjas lo que tiene es un impacto brutal ecológico a través de la emisión de gases de efecto invernadero para el cambio climático, pero también al suelo, al agua, por el exceso, digamos, de residuos que al final contaminan a través de los nitratos y no lo puede absorber el terreno, y eso hace pues que junto con los malos olores pues se pueda acabar con la disponibilidad de agua potable en los pueblos. Por eso el mundo rural se levanta contra las macrogranjas, y esas son las dos grandes polarizaciones, aunque gran parte de nuestra estructura ha ido modificándose en los últimos años y también hay modelos semi-extensivos, pero las macrogranjas, digamos, son el ejemplo más claro de un modelo que es absolutamente insostenible desde el punto de vista medioambiental. Bueno, Alberto, sé que tienes un compromiso familiar, tienes que hacerte cargo del cuidado de tus hijas, así que te agradezco muchísimo tu presencia aquí. Creo que es de interés total, creo que se ha abierto un debate súper sano y que creo que lo has hecho, lo has liderado bastante bien, has sido firme en tus convicciones y bueno, la verdad debe de vencer. Entonces hemos hecho una encuesta donde le echan la culpa a los medios de comunicación, pero bueno, no te entretengo más, que tienes tus responsabilidades familiares. Muchísimas gracias y bueno, suerte en lo que queda, que los golpes todavía no han acabado. Muchísimas gracias, seguimos peleando. Muchísimas gracias, de verdad. Chao, Alberto, chao.